Había encontrado aquí un par de noticias que son, bueno, principalmente sobre plantas que me gustaría, para rematar el directo, me gustaría aprovechar para leer. Pues ya que estamos aquí, pues aprovecho para contaros así cosas sobre investigación, sobre ciencia y plantas, que está muy bien. Esta es una de las dos noticias que había traído. Dice así, identifican un mecanismo que controla la adaptación de las plantas a la sequía y a las altas temperaturas. Este es una investigación que se ha hecho en pues, una investigación internacional en el que ha participado el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que es una institución del CSIC, que os he mencionado antes, que se había hecho cuenta en Blue Sky y les seguía, y ahí estaban. Pues eso, gente de este instituto había colaborado en un estudio internacional que describe cómo se abren y cierran los estomas de las hojas en condiciones donde ocurren estreses ambientales conflictivos. Ya sabéis que bueno, las propias plantas pues, pueden sufrir estreses de diferente tipo, estrés hídrico, estrés abiótico, dependiendo de las condiciones que tienen, si son condiciones de sequía, eh, de exceso de humedad, es el caso, el estrés hídrico se refiere cuando hay falta de humedad, pero bueno, también el exceso de humedad para muchas plantas puede ser perjudicial también, por supuesto, y eso supone un estrés para la propia planta. También estrés por las condiciones del suelo, por defecto, exceso de ciertas sustancias, de nutrientes que puedan faltar o puedan estar en exceso que provoquen puedan provocar daños a la propia planta. Que eso también ocurre. Sustancias contaminantes de todo tipo que pueden estar en el suelo, en el aire, que también contaminan y ahí pueden hacer daño a la planta. Pero la planta sobre las raíces y eso puede envenenar a la propia planta, por así decirlo. Cuando viene puede hacer mucho daño a la propia planta. Entonces son investigaciones, vamos, todo ese conocimiento es muy importante tenerlo. Y bueno, pero sobre todo para ámbitos como la mejora de cultivos, tal, es muy importante conocer todas estas cosas, aparte de otros factores simbióticos o bióticos. Bióticos puede ser, por ejemplo, los parásitos de plantas. Por ejemplo, si tienes nematodos en el suelo y estos nematodos afectan a las plantas, parásitos que no sean nematodos también, porque parásitos de plantas hay de muchos tipos. Todo eso es muy importante saberlo para muchas cosas, sea para la conservación de plantas, incluso desde un punto de vista más mirando por el dinero, por así decirlo, pues esto también hay que saberlo, aunque a lo mejor hay gente que pueda parecer una tontería, pero esto en el ámbito de cultivos y mejora de cultivos también es muy importante. Así que estas cosas son importantes saberlas desde el punto de vista desde muchos puntos de vista que podamos tener, sea de uno u otro, de la conservación, de la biodiversidad, del cuidado del medio ambiente, o incluso de un punto más de rendimiento económico, pues también. De muchos puntos de vista, de unos o de otros, esto es importante. Así que si alguien os dice que esto es una tontería porque bla bla bla, o yo sí, un ejemplo. Esto no es importante porque lo que importa es la economía, yo qué sé. Un ejemplo, por así decirlo, pues es conocer estas cosas para la economía de agraria, para los cultivos, esto es muy importante saberlo, por ejemplo. Así que la investigación sobre estas cosas es muy importante y estas cosas lo demuestran. Por ejemplo, cómo abrir, cómo se abren los estomas, conocer cómo es el funcionamiento de la planta, tal, pues es una cosa muy importante. Así que, eh, ya sé, evidentemente a un montón de gente piensa que conocer estas cosas es muy importante. Pero bueno, yo lo digo por si acaso, por si hay alguien que piensa que no, que sepa que viéndolo desde cualquier punto de vista, yo le digo que sí que lo es. Así que este tipo de conocimientos siempre, yo creo que siempre se tienen que tener en cuenta, siempre se deben de apreciar desde cualquier punto de vista. Así que bueno, no me enrollo más, que esto es una cosa que me gusta decir porque considero que es muy importante, que a lo mejor haya alguien al que no le pueda parecer o a lo mejor a simple vista cuesta un poco verlo, yo creo que es muy importante.
por todos los motivos que he comentado antes, sea de unos o de otros. Entonces, comenta la noticia del IBMCP, el Instituto de Biología Molecular de Ciencias de Biología Molecular y Celular de Plantas, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Hay un equipo internacional en el que participa este instituto. Pues publica en la revista Nature Plants un estudio que identifica un mecanismo por el que las plantas se adaptan a situaciones de estrés ambiental conflictivas. La falta de agua y las altas temperaturas. Falta de agua que también tengo yo, por ejemplo. Uy, así que aprovecho para ver. Ya también tenía yo falta de agua. Tenía estrés hídrico. Ay. Se trata de un mecanismo molecular complejo que regula la apertura y cierre de los estomas, los poros que tienen las plantas en la superficie de las hojas, que se abren para refrigerar a la planta cuando hay calor excesivo, se cierran para evitar la pérdida de agua en condiciones de sequía. El conocimiento de este sistema permite obtener cultivos más resistentes a situaciones de estrés ambiental como las que genera el cambio climático. ¿Ya? Otro punto relacionado justo con lo que había comentado anteriormente. Sin noción que quiere la cosa. Sí, sí, totalmente. Pues esto es justo lo que había comentado anteriormente, la mejora de cultivos, una aplicación que se puede encontrar muy fácilmente. Que, por supuesto, la ciencia básica también es muy importante, porque si no sabemos qué son los estomas, qué mecanismos tienen para abrirse, para cerrarse, tal, cómo funciona, pues claro, si no sabemos estas cosas de la ciencia básica, luego no podemos encontrar aplicaciones. Es decir, si queremos mejorar los cultivos, tendremos que saber cómo funciona la planta primero. Cómo funciona para poder seleccionar variedades que creen frutos más grandes o que den menos tiempo, tal, para obtener más comida, tal. Pues entonces hay que saber todo esto de ciencia básica. Aunque sea eso, cómo funciona, su propio metabolismo, que sea para por saber, por la propia diversidad, tal, al final todo esto tiene relación y todo esto pues se puede buscar aplicaciones como estas mismas que nos describe la noticia. Entonces, las plantas están sometidas de forma simultánea a diferentes situaciones de estrés ambiental, por ejemplo, la sequía y las altas temperaturas. Estas situaciones, mantener una temperatura óptima de la hoja y evitar una pérdida excesiva de agua son esenciales para un buen rendimiento de la planta. Esto se regula mediante la apertura y cierre de los estomas, como he comentado antes, a través de un mecanismo molecular de aceleración y freno que optimiza el intercambio gaseoso con el ambiente. Las altas temperaturas inducen la apertura de los estomas para refrigerar la hoja mediante transpiración y bueno, también para si necesita expulsar agua también. La sequía induce el cierre de los mismos para reducir la pérdida de agua. Comenta uno de los investigadores, Pedro Rodríguez, profesor de investigación en CSIC y IBMCP, los mecanismos de los estomas que integran estas señales conflictivas cuando concurren altas temperaturas sequías son aún desconocidos. Es decir, todo esto es ciencia básica que hay que ir descubriendo, hay que ir aprendiendo para luego poder hacer estas aplicaciones. Es decir, con ciencia básica que vamos aprendiendo, pues hacer ciencia aplicada, es decir, crear mejoras en cultivos. Es decir, ciencia básica, conocer este funcionamiento de los mecanismos moleculares de los estomas, ciencia aplicada, con el conocimiento obtenido anteriormente, poder mejorar el rendimiento de los cultivos. Sencillo de ver. Entonces, todo esto aumentamos el conocimiento y podemos hacer todas estas cosas. Este trabajo ha sido liderado por el Centro VIB de Biología de Sistemas Vegetales de la Universidad de Gante, en Bélgica. Colaboran también los universidades de Utrecht y Wageningen, que están en los Países Bajos, de Aix-Marsella en Francia y Nagoya en Japón, aparte de este grupo del IBMCP de Valencia. Este trabajo identifica una proteína llamada TOT3 que regula la actividad del principal motor celular para apertura de estomas, la bomba de protones o AHA. Una bomba de protones es una proteína capaz de movilizar protones a través de la membrana de una célula. Estos son los propios mecanismos moleculares que os comentaba anteriormente. Nos sigue comentando la noticia. Cultivos más resistentes a condiciones adversas. TOT3
promueve la apertura de estomas en condiciones de alta temperatura para refrigerar la hoja mediante la activación de la HA, la bomba de protones. Nos explica este investigador del CSIC, Pedro Rodríguez. Por otra vía, encontramos la proteína OST1, un actor clave para cerrar estomas en situación de sequía. Cuando coinciden ambos estreses ambientales, OST1 inactiva directamente a TOT3, otorgando primacía a la conservación del agua frente a la regulación de temperatura de la hoja. Al final, claro, si te falta el agua, a una planta le falta el agua, es claro, esto le empieza a producir daños a la propia planta. Al final, es una situación en la que la propia planta prioriza lo que más necesita frente a otros factores que, bueno, también son importantes, pero quizá no tanto como conservar la propia agua y conservar la propia integridad de la planta, para conservar todos los procesos fisiológicos que hace la propia planta. Sigue la noticia. Según los autores, se trata de la primera descripción molecular de un eje de señalización para armonizar la apertura del cierre de estomas en función a la condición ambiental dominante, o si concurren señales conflictivas sobre los estomas. Comprender cómo las plantas interpretan diferentes señales ambientales y optimizar su adaptación proporciona oportunidades para incrementar la resiliencia a condiciones adversas en plantas de cosecha, como las que se producen en el contexto actual de cambio climático.